Bienvenidas a Rag Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque hoy volvemos con el universo de Harry Potter. Hoy os traigo un vídeo hablando de curiosidades, más bien que son descartes, ¿vale? Son curiosidades que quería haber hablado hace ya bastante tiempo, pero que por un motivo o por otro no he encontrado el espacio. Y no solo son descartes por mi parte, sino porque también voy a hablar de descartes de la saga de Harry Potter. Son ideas, personajes, trama, que J.K. Rowling por un motivo o por otro al final no incluyó en los libros. Y realmente algunas de ellas, como veremos ahora, son súper interesantes y nos hacen pensar, si J.K. Rowling tuvo tiempo de meter el romance entre Harry Potter y Ginny, ¿por qué leches no metió la historia de un profesor de Hogwarts que es vampiro? No sé, no entiendo yo a esta señora, debe ser del humor inglés. Maldita J.K. Rowling, pon en orden tus prioridades. Empezamos hablando de Mafalda Weasley. Para entender quién es este personaje, tenemos que remontarnos a cuando J.K. Rowling acabó de publicar Harry Potter y la Cámara Secreta, que es allá por 1998. En ese momento, en 1998, que quizás muchos de vosotros ni habíais nacido o teníais muy poquitos años, ya había muchísimos Potterheads escribiendo al J.K. Rowling y pidiendo por favor más información, más cosas, que cuente historia o por dónde van a ir los tiros. Entonces, en una de estas entrevistas con los fans, J.K. Rowling habló de una prima de los Weasley, ¿vale? Lo que venía a ser una prima, que básicamente era la hija de un primo segundo de los Weasley, que ya se menciona por allá por Harry Potter y la Piedra Filosofal, que a los Weasley mencionan que tienen un primo segundo que es contable, básicamente un squib, recordemos que no tenía poderes mágicos, pero la hija sí le salió con poderes mágicos, le salió con el don de la magia. Este personaje se iba a llamar en un principio Ithicle Weasley, e iba a ser una muchacha, una joven de la misma edad de Ginny, ¿vale? Lo que viene siendo un año menor que Harry Potter y Ron y Hermione, e iba a ser tan inteligente como Hermione. De hecho iba a haber mucho pique en a ver quién era más bueno utilizando la magia, pero era como su versión o su copia malvada, ya que esta Ithicle Weasley iba a ser de Slytherin. No fue hasta Harry Potter, el Cáliz de Fuego, el cuarto libro, que Rowling por fin dio el paso y añadió este personaje, solo que con algunos cambios, ¿vale? En principio el personaje que se iba a llamar Ithicle Weasley pasó a llamarse Mafalda Weasley. E iba a ser una especie de Draco Malfoy versión mujer. Era como medio mortífaga, de hecho le daba a Harry, Ron y Hermione algunas pistas sobre los mortífagos. E iba a ser la total y absoluta rival de Hermione, ¿vale? Iban a tener como un pique muy duro. Y de hecho Mafalda Weasley iba a ser la que invocaba la marca tenebrosa en todo el mundial de Quidditch. De hecho, en aquellos tiempos, estamos hablando del 2000, ¿vale? Había ya una página web oficial de Harry Potter, que era la página web de J.K. Rowling, su página web personal, ¿vale? Y en ella iba subiendo muchísimos datos y muchísimas cosas muy interesantes, aunque de la página de J.K. Rowling ya hablaremos en su momento, porque tenía muchísimas cosas, incluso le daba 10.000 patadas a Pottermore, que todos conocemos, una página muy loca. Pues en esta página estaban ya preparándose para sacar el libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, e incluso tenía la descripción, en la misma página aparecía Mafalda Weasley como uno de los personajes protagonistas de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Total, que Mafalda, o sea, el libro ya estaba casi acabado, ¿vale? Estaba ya dándole las últimas revisiones y Mafalda estaba ya incluida, ¿vale? Ya te contaba toda su historia. Pero J.K. Rowling estaba teniendo muchos problemas con uno de los capítulos en concreto de este libro. De hecho, J.K. Rowling en entrevistas posteriores ha dicho que este capítulo ha sido el capítulo que más le ha costado escribir de toda la saga. Estamos hablando del capítulo 9 y parte del capítulo 10. En estos capítulos, como he mencionado antes, te cuentan después de que acabase el partido que vimos del torneo de Quidditch, pues que por la noche aparecen los mortífagos, empiezan a liarla, empiezan a ser súper vastos y se invoca la marca tenebrosa, ¿vale? Este es el capítulo que le costó muchísimo escribir. ¿Por qué? Porque J.K. Rowling en una primera versión del guión escribió un capítulo totalmente duro, era muy terrorífico, ya que había explosiones, gente llorando, gritos, no sé qué, no sé cuánto, y parecía más bien, según sus palabras, una especie de escena de guerra, como si hubiesen sido unos reporteros de guerra viendo la destrucción a su alrededor, y quedaba muy bestia. Entonces después lo reescribió, pero le llevó totalmente al lado contrario, ya que se quedaba un capítulo demasiado bueno y en el que no se veía de verdad el peligro de los mortífagos. Total, que J.K. Rowling estaba totalmente atascada en este capítulo y no sabía qué enfoque darle. Durante este tiempo sucedieron en la vida de J.K. Rowling, ¿vale? Recordemos, unos mesecitos antes de sacar Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ocurrió uno de los sucesos que más la enfadaron en toda su vida, ¿vale? Un evento muy importante. En 2000 todavía no había salido la película de Harry Potter, pero en Reino Unido los libros eran completamente un éxito absoluto y en todo el mundo, ¿vale? Entonces había decenas de paparazzis siguiéndola a todos sitios. No solo la seguían, sino que rebuscaban en su basura, ¿vale? Le hacían fotos, incluso intentaban
intentaban colarse en su casa. Pero ocurrió la gota que colmó el vaso, ya que uno de estos paparazzi no siguió a J.K. Rowling, sino que siguió a su niña pequeña. Siguió a su niña pequeña a la guardería y se dedicó a hacerle fotos. Si esto hubiese sido cómo acabó la cosa, bueno, pero es que fue muchísimo más, ya que este paparazzi cogió y se coló en el colegio, se coló en la guardería donde estaba la hija de J.K. Rowling y le metió en la mochila, en su mochila, le metió una serie de papeles en los que le pedía el paparazzi a J.K. Rowling que le diese una exclusiva y que le diese una entrevista. J.K. Rowling lo entendió con un tono de amenaza, aunque la carta que está por ahí la podía encontrar, no se reflejaba tanto amenaza, pero joder, le deja una nota en la mochila de tu hija. O sea, realmente esto fue algo muy duro para J.K. Rowling. Entonces J.K. Rowling se enfadó tantísimo con estos hechos que decidió reescribir parte del libro. Estaba todavía acabando este capítulo y lo que hizo fue quitar todo el papel de Mafalda Weasley y añadió un personaje que es Rita Skeeter. Rita Skeeter, pese a que en las películas no tiene tanto protagonismo, en los libros es bastante importante. Una periodista que es súper estúpida, que se inventa las noticias, que manipula, que espía para conseguir su objetivo. Y entonces con eso volcó toda su ira y Rita Skeeter es a modo de queja, a modo de enfado, el gran enfado que tenía con todos los paparazzis de Reino Unido que habían estado acosando hasta a su hija. Y por eso Mafalda Weasley, pese a haber estado escrita, haber estado ya en todo el libro, al final, en la última revisión, cogió, la quitó de en medio y le dio todo el papel que iba a tener ella, se lo dio a esta Rita Skeeter para que fuese el personaje odiado. Bueno, odiado hasta Dolores Umbridge, que llegaría unos años más adelante y que realmente superó a Rita Skeeter en todo. Una pena, la verdad, porque Mafalda Weasley prometía. Pero bueno, dejando un tema al lado de Mafalda Weasley, la Rita Skeeter primigenia, vamos a hablar ahora de los Dursleys. Los Dursleys son uno de los personajes más maltratados en los libros, y me explico. En el primer libro, en los primeros libros, los Dursley tienen muchísima importancia, son personajes secundarios casi claves, pero conforme avanzan los libros, pasan a ser personajes de los que no se hablan para casi al final ser ignorados total, absoluta y completamente. Eso realmente mosqueó mucho a los fans, estoy hablando cuando salieron los libros, ahora ya, pues ya todo pasado, pero en aquel momento era decir, joder, nos has presentado a estos personajes, o sea, la parte de la historia de los Dursley se merece un final, se merece una continuación, no que los ignores completamente por darle más importancia a otras cosas. No sé, los fans sentían como que todo ese tema y toda esa historia había sido maltratada e ignorada. De hecho, J.K. Rowling, al cabo de los años, ¿vale?, pidió disculpas precisamente por cómo había tratado al final de la saga de los libros a los Dursley. De hecho, comenta que tenía muchísimos más planes e ideas con ellos, pero que por falta de tiempo al final quedaron en el tintero. Y entonces, en esa misma entrevista, aprovechó para dar un par de detalles, un par de curiosidades que al final no fueron incluidas en los libros, pero que realmente te daban mucho más a entender y podíamos sentir mucho más qué es lo que pasa con el tío Vernon y la tía Petunia y su hijo Dudley. Por un lado, los Dursley no son malos, ¿vale? No son tan horribles como se lo pintan los libros, pero después de vivir tantos años con Harry Potter, ellos mismos han sido influenciados por el Horrocrux que Harry Potter tiene dentro. Recordemos que el Horrocrux genera en cierta manera cierto odio y cierta animadversión, sobre todo a los muggles que no tienen conocimiento mágico y que no saben muy bien qué pasa. Ese lado oscuro que tiene Harry Potter dentro es lo que hizo que los Dursley lo odiaran tanto. Rowling también explica que no es que los Dursley fuesen santos en verdad y por la influencia de Harry Potter hayan sido malignos, ni muchísimo menos, pero explica que eso quizás hizo toda la total y absoluta animadversión que sentían con el pobre Harry Potter. De hecho, Rowling comenta que si Harry Potter no hubiese tenido el Horrocrux dentro, su vida no hubiese sido un cuento de hadas, ¿vale? No hubiese sido todo perfecto, pero seguramente no lo hubiesen tenido durmiendo en la alacena debajo de las escaleras. En cuanto a Dudley Dursley, el hijo, gracias a Pottermore conocemos un poco más de su historia. De hecho, sabemos que Harry y Dudley se veían habitualmente, se veían una vez al año, y que de hecho Dudley se casó con una mujer y tuvieron una hija. De hecho, una vez al año, pues los hijos de Harry Potter y la hija de Dudley quedaban y jugaban. Mientras tanto, Harry y Dudley se sentaban en la cocina en silencio mirándose sin nada que decir. Pero lo más interesante de Dudley no es este pequeño parrafito que salió en Pottermore, sino la información que dio con respecto a cómo iba a ser el final para Dudley, pero que decidió al final no incluirlo para no hacer, por así decirlo, más confuso todo el final de las Reliquias de la Muerte, que ya tiene bastante confusión y bastante información en unas pocas páginas, ya que en el epílogo de Harry Potter, las Reliquias de la Muerte, había un pequeño párrafo en el que te explicaba cómo
cómo en el andén 9 3/4 estaban tanto Dudley como su esposa con cara de miedo cogidos de la mano mientras su hija se preparaba para el primer año de Hogwarts. Sí, la hija de Dudley iba a ser maga en una primera idea para J.K. Rowling, ya que recordemos al final que en la sangre de Dudley corre la misma sangre de Lily Potter, ¿vale? Que son familia de sangre. Esta idea final fue totalmente descartada por J.K. Rowling por la cantidad de información, porque eran tantísimos personajes que ya había en este epílogo. Entonces J.K. Rowling argumentó que debido a la sangre tan extremadamente magel, tan extremadamente no mágica que tenía el tío Vernon, cuando se casó con la tía Petunia, al tenerle el hijo, su sangre totalmente magel hizo que desapareciese cualquier atisbo de línea mágica por los Dursley. Una total y absoluta pena, porque me hubiese parecido un final mucho más digno, mucho más espectacular, ¿vale? Para la historia de los Dursley, mucho más bien cerrado que el final que tienen en sí en los libros. Pero bueno, al fin y al cabo ya todos sabemos, todos los fans de Harry Potter sabemos que, además de hecho, según las mismas palabras de J.K. Rowling, que el final de Harry Potter fue muy precipitado para ella, debido, por un lado, a los tiempos de entrega que tenía con respecto a los libros de las Reliquias de la Muerte, y también para el cansancio y agotamiento total de la escritora. De hecho, la misma J.K. Rowling ha comentado que si a día de hoy escribiese otra vez el final, o escribiese otra vez la parte final de las Reliquias de la Muerte, muchas cosas serían diferentes y añadiría muchas más cosas y cerraría las tramas de otra manera. Bueno, es lo que hay. Esto quizás nos alegra un poco por lo que está tardando R.R. Martin para acabar los libros de Juego de Tronos. A ver si es porque realmente quiere acabarlos bien y no como J.K. Rowling, que la verdad es que no está todo lo contenta que debería con el final de Harry Potter. Y por último, en este vídeo vamos a hablar de Snape, porque no hay buen vídeo de curiosidades de Harry Potter en el que no se hable mínimamente de Snape. En los primeros libros, ¿vale? Sobre todo en la Piedra Filosofal, cuando estoy hablando de los libros siempre, ¿vale? Cuando se nos presenta Snape, se nos presenta de una manera muy peculiar, como si fuese un vampiro, ¿vale? La capa ondulante, las sombras siseando, todas las referencias hacen pensar que era un vampiro. Eso hizo a varias teorías. Por un lado, una teoría bastante fuerte que decía que Snape era un animago y podía transformarse en murciélago, y eso explicaba muchas cosas, pero no solo eso, sino que después de El prisionero de Azkaban hubo otra teoría que decía que Snape era un vampiro y que por eso sentía tantísima animadversión a Lupin, que era un hombre lobo, y así un poco estaba típica entre vampiros y hombres lobo. Pero no, la historia que hay detrás de estas grandes referencias a Snape como si fuese vampiro es mucho más interesante y jugosa, ya que tenemos que remontarnos a la Piedra Filosofal y conocer a un profesor de Hogwarts del que nadie ha oído hablar nunca. Estamos hablando de Trocar, T-R-O-C-A-R, que era un profesor de defensa contra las artes oscuras, que frente a Quirrell, que daba clase a los alumnos más jóvenes, este se enfocaba en darle clase a los alumnos de mayor grado, es decir, Quirrell daba primero, segundo y tercero y Trocal a los demás, ¿vale? Lo más interesante de este personaje, de este tal Trocal, es que era un vampiro confeso, ¿vale? Solo salía por la noche, el típico vampiro que tenemos todo en mente. Y también, en cuanto al perfil que tenía Trocal o cómo influía en la historia, era, por así decirlo, otro enemigo de Harry Potter. Tanto Trocal como Severus Snape, los dos habían sido mortífagos y entonces los dos tenían un papel muy parecido, ¿vale? Los dos se dedicaban, es decir, todas las veces que le echaban bronca a Harry Potter, que le echaban no sé qué, algunas veces era Snape y otras veces era Trocal en esta primera versión o en estos primeros bocetos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pero J.K. Rowling decidió que los personajes protagonistas, que Harry, Ron y Hermione, ya estaban sufriendo demasiado, ¿vale? Tenían una vida demasiado, le estaban cayendo demasiadas broncas, demasiados palos por todos lados. Entonces decidió sustituir a Trocal, quitar a Trocal y solo dejar a Snape como el profesor antagonista, ya que era como demasiada carga de profesores que lo odiaban. Pero la cuestión es que cuando revisó el libro para quitar a Trocal, lo que hizo fue, y esto es muy duro, no cambiar los párrafos en los que hablaba Trocal, simplemente cambiar el nombre y en vez de que hablase Trocal, hablase Snape. Pero todas las florituras, todas las cosas que había escrito ya, de la capa ondulando, de las sombras, de siseando, de acercándose, de no sé qué, no sé cuánto, los dejó tal y como estaban, pese a que en un principio no estaban enfocados a Snape, sino a Trocal. Y por eso Snape, en los primeros libros, en este primer libro, te deja este regustillo a vampiro, porque realmente es que era vampiro y era otro personaje muy muy duro. Definitivamente ni animago ni vampiro encubierto. Snape se parece a un vampiro porque antes era otro personaje. Muy muy interesante, esta no tenía ni la más remota idea. Y bueno, aquí acabo este vídeo de curiosidades de Harry Potter. Me quedan todavía muchísimas más, así que volveré a hablar de Harry Potter seguro, porque de hecho para este mismo vídeo he tenido que descartar de los descartes, muy muy duro esto, ¿vale? Pero traeré, si os gustan estos vídeos de Harry Potter, no olvidéis por aquí debajo darle amor, darle me gusta, dejar comentarios y todas las cositas, y ahora nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.